El peralte tiene un ángulo alfa y el coche está representado por este cuadrado. Vamos a poner las fuerzas, primero el peso, luego la normal, perpendicular al suelo. ¿Y la fuerza de rozamiento cómo la ponemos? Pues el coche tendería a deslizar hacia arriba del peralte, hacia afuera de la curva. Así que la fuerza de rozamiento la tenemos que poner en sentido contrario a ese posible deslizamiento, y esto será la fuerza de rozamiento. Bueno, lo que tenemos que saber es que el móvil está siguiendo una trayectoria circular, por lo tanto la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la resultante de todas, de la normal, de la fuerza de rozamiento y del peso. Vamos a ir dibujando primero la resultante de normal más fuerza de rozamiento. Pues tenemos que hacer el dibujo más o menos así. Y esto podemos dibujar aquí mismo ya la fuerza resultante de estos dos vectores. Esto sería ya la fuerza, que la suma vectorial de fuerza de rozamiento más normal. Vamos a ver los ángulos. Aquí hay un ángulo que me interesa saber, que este ángulo que es la vertical, este ángulo no es ni más ni menos que alfa, porque fijaros que es un ángulo que tiene los lados perpendiculares al ángulo del peralte, ese es alfa. Y este otro ángulo que voy a llamar beta, de ese ángulo beta voy a hallar la tangente. Tiene una propiedad porque la tangente de beta, si miramos el triángulo, es cateto opuesto, fuerza de rozamiento, entre cateto contiguo, que es la normal. Pero como la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, resulta que la tangente de ese ángulo beta es mu. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora hemos dibujado la vector suma de n más fr, y ahora vamos a sumarlo con el peso. Estas dos ahora lo sumo con el peso. Y eso nos tiene que dar la fuerza centrípeta. Hay que tener cuidado porque la fuerza centrípeta tiene que ir dirigida hacia el centro de giro. Entonces esa fuerza centrípeta, claro, tiene que salirme horizontal. Por lo tanto, la fuerza centrípeta tendrá que tener, vamos a ponerla aquí, así. Voy a dibujarla primero porque así nos sale mejor. La fuerza centrípeta es así, que es la suma de las tres, las dos que hemos sumado, más la que nos quedaba, que es el peso. Por lo tanto, el peso lo tenía que haber hecho un poquito más corto para que quedara mejor. Bueno, vamos a ajustarlo un poco y ya está. Ya lo tenemos. El peso, junto con la fuerza de las otras dos que hemos sumado, me da la fuerza centrípeta. La centrípeta tiene que salir horizontal porque tiene que ir dirigida al centro. Bueno, pues la fuerza centrípeta, aquí lo que tenemos es que este ángulo de aquí, ese ángulo de aquí, nos tenemos que dar cuenta que es alfa más beta, porque aquí tenemos un paralelogramo, y en ese paralelogramo esta línea que estoy señalando es paralela a la resultante que hemos hallado antes. Entonces tiene que ser el ángulo este alfa más beta. Alfa más beta. Vamos a hacer la tangente de alfa más beta,
cateto opuesto, si nos fijamos en este triángulo formado por la fuerza centrípeta, el peso, ángulo recto ahí, pues tangente opuesto, fuerza centrípeta, entre contiguo, que es el peso. Fuerza centrípeta, sabemos la fórmula, mv cuadrado dividido el radio de giro, y el peso es m por g. Así que simplificando nos queda v cuadrado partido por r y por g. Bueno, y ahora voy a desarrollar con la fórmula trigonométrica de la tangente de la suma de ángulos, que eso sabemos que es igual a la tangente de alfa más tangente de beta dividido 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Claro, ahora tenemos que tener cuidado por la tangente beta en mu. Entonces yo esto lo voy a hacer poniendo mu más tangente de alfa en el numerador y en el denominador 1 menos mu por tangente de alfa. He sustituido tangente de beta por mu. Y esto, como es la tangente de alfa más beta, y esto también lo es, pues lo puedo igualar. Entonces, igualándolo, puedo despejar la v y ya tendré lo que queríamos, ¿no? La v será r g, que multiplica esta fracción, y ahora sacamos la raíz cuadrada, y esto es lo que buscábamos. La velocidad del coche, función del coeficiente de rozamiento y del ángulo del peralte.